Bendiciones, hermanos. Llegamos a nuestra clase número 6, la última clase del Evangelio y la conversión bíblica. Y en esta clase vamos a seguir hablando aún del tema de la conversión que empezamos a hablar en nuestra clase pasada. Hoy día vamos a hablar de la base e instrumento de la conversión. Ya tenemos una clara definición de la conversión. Se trata de un convertirse de y un volverse a. Es convertirse del mundo y de los ídolos. Hay un completo rompimiento con el pasado, una actitud de dar la espalda de una vez y para siempre a su vida y costumbres anteriores. Una renunciación completa a todos esos objetos y cosas que habían gobernado sus corazones y regido sus energías. ¿Qué produce este cambio maravilloso? Simplemente la palabra de Dios en el gran poder del Espíritu Santo. Esto es lo que podemos llamar un punto cardinal y vital. La palabra de Dios y solo eso es la poderosa mano del Espíritu Santo. En la poderosa mano del Espíritu Santo produce estos grandes resultados. La palabra del hombre es tan perecedera como él mismo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El libro de los Hechos es el libro de las conversiones en la Biblia. Muestra cómo predicaron los apóstoles y qué hizo el Espíritu Santo para llevar a Cristo a hombres y mujeres. Detrás de la historia en este libro se encuentra la gran comisión de Cristo que también se relaciona con la pregunta tocante a la conversión. Los hombres pueden decir sus experiencias y confiar en sus sentimientos humanos como prueba de la salvación, pero nosotros confiamos en la palabra de Dios por su testimonio seguro y inmutable concerniente a la salvación. El Salmo 19:7, en el Salmo 19:7, tenemos este testimonio sobre el hecho de que es la palabra de Dios la que Él usa para convertir a la gente. El salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Un poco más adelante en el mismo libro, David declaró, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El cristianismo es una religión de fe, pero ¿cómo llega esa fe? Porque no es asunto de emociones. Y la Biblia en Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en el corazón del hombre para creer en el Evangelio viene por medio de escuchar la palabra de Dios. Por eso lo que tiene que se predicar es la palabra de Dios. La palabra que es predicada y recibida en el corazón está mencionada como la palabra de salvación en Hechos 13:26. Las palabras de Jesús que son espíritu y son vida en Lucas 6:63. La palabra de Dios es poderosa en Hebreos 4:12 y es la espada del espíritu en Efesios 6:17. Esta palabra puede salvar nuestras almas, como dice Santiago 1:21 y 22. A Cornelio se le instruyó, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos capítulo 11. Cada vez que la gente minimiza la importancia de la palabra de Dios en el asunto de la conversión y la salvación, usted puede estar seguro que ellos no están hablando como dicen las palabras oráculos de Dios.
Dios le ha dado su mensaje a la humanidad. Nos ha provisto de oídos para que podamos oír. Y nos ha dado corazones para pensar y sentir respecto del mensaje. Así que la primera cosa de la gran comisión es predicar. Y no es predicar cualquier cosa, es predicar el evangelio. Cuando el evangelio llega con su descripción de la pecaminosidad y perdición del hombre, el corazón es afectado por un sentimiento de culpabilidad ante Dios. Cuando el evangelio va mostrando que Dios ama tanto al hombre que dio a su hijo para que muriera en su lugar, lo embarga de una comprensión de la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, si aprecia lo que Dios ha hecho y está haciendo por él, tendrá las verdades del evangelio trabajando en su corazón de tal forma que cambiará su punto de vista o concepto, cambiará sus deseos, rendirá su voluntad a la de Dios. Cristo Jesús dijo que la evidencia convincente de la conversión, y aquí vamos a empezar a hablar de las señales de una verdadera conversión. Cristo Jesús dijo que la evidencia convincente de la conversión de uno era el fruto que se podía ver en su vida. El árbol malo es incapaz de, no puede dar buen fruto. Exactamente como un buen árbol es incapaz de o no puede dar fruto malo, según Mateo capítulo 7. Si no hay buen fruto en el árbol, en la vida del convertido, es porque no se ha convertido. Todavía es un inconverso que si muere irá al infierno. Puesto que hubo un cambio de naturaleza, mire que no es un cambio de apariencia, es un cambio de naturaleza, porque nació de nuevo, el verdadero convertido dará su fruto siempre. O sea, nunca se apartará de los caminos de Dios. Esta es una evidencia más que clara, creo que la más segura de una persona que es salva. Quien de hecho fue salvo, quien de hecho se convirtió, está en la presencia de Dios, no se aleja jamás, no soporta vivir alejado de Dios. Ahora, una persona que no es convertida va a se alejar de Dios muchas veces y esto no hace diferencia para él. Entonces, un salvo permanece, persevera en la presencia de Dios, coste lo que coste, lo que cueste. Obviamente, algunos árboles dan frutos más rápido y más a menudo que otros. No obstante, el árbol no deja de ser un árbol que da fruto. O sea, una vez que alguien nace de nuevo, ya es una nueva criatura y nunca dejará de ser una nueva criatura. Quien nació de nuevo no puede volver a ser la vieja persona, la vieja criatura. Una vez que es nueva criatura, por la eternidad, por siempre, va a ser una nueva criatura. El verdadero cristiano nunca se apartará de la fe. Y exactamente porque es una nueva criatura, no va a apartarse de la fe. Según Lucas 8:13, el que se aparta nunca fue cristiano, nunca se convirtió a Cristo, a pesar de haber creído, entre comillas, por algún tiempo. Entonces, vamos a ver cuáles son los frutos de la conversión. Primero, el fruto digno de arrepentimiento que dice Mateo 3, 7, 8. Sin arrepentimiento no hay salvación, solo una horrenda expectación de la ira venidera, el día del justo juicio de Dios. Y es por esto que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si el estilo de vida de alguien es igual después de su conversión a como era antes, puede ser que es un falso convertido. El arrepentimiento es uno de los frutos de la conversión. Otro fruto
de la conversión, y observen, es fruto, no es causa, es consecuencia, son las buenas obras, como dice Colosenses 1:10. El cristiano debe ser un ejemplo de buenas obras y ocuparse siempre de ellas. Tito 2:7 y 3:8. Juan Wesley dijo, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, a todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. Entonces, las buenas obras de una persona son fruto de su conversión. Pedro dice que haciendo bien podemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y nosotros, dice la Biblia en Efesios 2:10, fuimos creados para las buenas obras. Entonces, esto no es opcional. Este es nuestro propósito y objetivo. Dios nos creó para las buenas obras. Y por tanto, una persona que es convertida va a practicar buenas obras. El otro fruto es el fruto de sus labios. Hebreos 13:15. Nuestros labios deben confesar el nombre del Señor, de Jehová, Señor nuestro Dios, porque de él viene todo lo bueno que tenemos y experimentamos en esta vida. La boca de un verdadero creyente siempre da gracias a Dios en todo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, debemos fijarnos en el fruto de los labios del que profesa fe en Jesucristo. Este confesar Jesús, observen que no es una repetición de una oración en un momento de pasar a frente y aceptar a Jesús, como suele se hacer muchas veces. Este confesar, este fruto de los labios es una expresión, una evidencia de lo que está en el corazón de la persona. Es la gratitud, son las palabras que edifican, sazonadas con sal, como dice la Biblia, palabras que hablan de las cosas de Dios, palabras que traen vida a otros, traen esperanza a otros, palabras que en cualquier circunstancia de la vida, por más difíciles que son, expresan la fe y la confianza en el Señor y expresan quién es el Señor de nuestras vidas. Esto es el fruto de labios y no simplemente una oración repitiendo lo que otros están hablando, que muchas veces la persona no entiende. Y yo ya escuché gente diciendo, hablando que hizo una oración, pero de verdad no estaba entendiendo nada, no entendía por qué tenía que hacer esta oración, no entendía cuál era el significado y el sentido de esta oración. Entonces, esto no es confesar, no es fruto de los labios. El fruto de los labios se va a ver en el vivir diario de la persona. Otro fruto es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, un texto que conocemos bastante. De alguna manera, este conjunto de cualidades debe manifestarse en la vida de un nuevo creyente. No solo debe se manifestar, como se manifiesta. Cuando una persona es convertida, todos estos frutos naturalmente van a evidenciarse en la vida de una persona. Si uno sigue manifestando el fruto de la carne, puede ser una buena indicación de que no se convirtió y que todavía está sin Cristo. Otro fruto es el fruto de justicia. Podemos leer en Filipenses 1, 9 hasta el 11. El deseo de Dios, la voluntad de Dios para cada creyente es que sea lleno de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Con justicia se quiere decir lo que es justo, lo que es correcto. Puesto que el cristiano es una nueva criatura, hay un deseo profundo de hacer lo justo y lo correcto, y desea dejar de hacer lo injusto y lo incorrecto. Se aparta de la iniquidad porque se arrepintió
y hay hambre y sed de justicia en el corazón de un verdadero creyente en Cristo. El fruto de justicia a veces se manifiesta en la lucha entre el nuevo hombre que se deleita en la ley y quiere andar conforme a ella, y el viejo hombre que le gusta el pecado y quiere pecar. Un verdadero cristiano no disfruta del pecado. Ese fruto de justicia también se manifiesta en hambre y sed de la palabra de Dios. Si un creyente no tiene un deseo de alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios, es una buena indicación que su conversión es falsa. Esto es muy serio. Y cuando miramos a los creyentes en la iglesia que ni siquiera leen la Biblia todos los días, cuanto más alimentarse, cuanto más tener hambre y sed de esta palabra. El hecho de que no se lee la Biblia es una señal de que la persona no tiene hambre ni sed de esta palabra. Y entonces significa que probablemente no ha sido un convertido. Para el cristiano, la palabra de Dios es un tesoro invaluable. El que desprecia la escritura y no la ama es el que no conoce a Dios. El verdadero cristiano desarrollará la disciplina y el hábito de leer la Biblia todos los días. Escudriñará la Biblia para ver qué es lo que su Dios quiere, cómo quiere que viva. Y cuando la Biblia dice que debe hacerlo algo, lo hace. O que debe dejar de hacer algo, lo deja de hacer. Nadie tiene que estar encima de un verdadero creyente obligándole a leer la Biblia y obedecer lo que dice. Es un gozo para él ser hacedor de la palabra. Resultado final de la conversión. Romanos 6, 22, 23 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación con el fin la vida eterna. ¿Y como fin la vida eterna? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que la Biblia dice que pasa cuando uno se convierte verdaderamente. Primero, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo hombre que se convierte muere al pecado y vive para Dios. Su viejo hombre es crucificado y se viste del nuevo hombre creado según Dios. Ya no sirve a la carne, sino sirve a Dios. Ahora él anda como Cristo anduvo. Antes de la conversión andaba siguiendo la corriente de este mundo, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Pero todo esto cambia cuando la gracia transformadora de Dios convierte al hombre y le da la visión celestial. 2. Es aceptado en la familia feliz de Dios. Romanos 8, 10 y 14 y 15 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. 3. Es revestido de humildad. La verdadera norma de grandeza se declara en Mateo 18, de 1 a 4. Cuando las personas se convierten a Dios, las mismas llegan a ser de un corazón manso, modesto y humilde. Cristo se refiere a sí mismo como manso y humilde de corazón. Sus verdaderos discípulos son como él. Es revestido de justicia.
Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Nos dice Isaías 1:27. Cuando una persona se convierte, trae la propia justicia a la cruz y en cambio recibe la justicia de Dios. Esta justicia ya no es como trapo de inmundicia, sobre lo cual escribe Isaías también en el capítulo 64, versículo 6, sino la justicia verdadera de Dios que resplandece en su vida, motivando a otros a glorificar a Dios. 5. Es celoso de la obra del maestro. Un pueblo propio celoso de buenas obras, nos dice Tito capítulo 2, versículo 14, y también Primera de Pedro 2:9. Esto es una descripción propia del pueblo de Dios en todos tiempos. Los ejemplos de la conversión verdadera han sido hombres y mujeres cuyo celo por la justicia y la verdad fue conocido por todos los que los rodeaban. 6. Disfruta del compañerismo cristiano. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7. Las personas de este mundo tienen compañerismo con los que andan por el camino espacioso de la perdición. De la misma manera, las personas convertidas tienen compañerismo con otros que andan en las huellas de Cristo. Como cristianos, nuestro compañerismo aquí es solamente una anticipación de un compañerismo eterno con Dios y con los santos en la gloria. Si no hay cambio, no hay conversión. Esta es la conclusión inevitable. Una alma convertida ha cruzado el límite que separa el que es salvo del que no es salvo. Los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. La iglesia de Dios de este presente siglo malo. El alma convertida tiene la muerte y el juicio detrás de ella y la gloria delante de ella. Está tan segura de estar en el cielo como si ya estuviese ahí. De hecho, ya está ahí en espíritu. Tiene un título sin mancha y una perspectiva sin una nube. Conoce a Cristo como su Salvador y Señor, a Dios como su Padre y amigo, al Espíritu Santo como su bendito Consolador, guía y Maestro. Conoce el cielo como su resplandeciente y feliz hogar, la inefable bendición de ser convertido. ¿Quién puede expresarlo? Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a los creyentes por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La resplandeciente y bienaventurada esperanza de la venida del Señor es su más grande anhelo. Cuán bienaventurado es estar esperando mañana, tarde, atardecer, medianoche, la venida de nuestro misericordioso libertador. Qué santa realidad estar siempre esperando el regreso de nuestro amado y bendito Salvador y Señor. La expresión del corazón completo y la expresión de la vida completa es, ven, Señor Jesús. Estas son las evidencias, las señales de una persona que de hecho es convertida. Todas estas reflexiones y estas enseñanzas nos hacen pensar y concluir que mucha gente que está en medio de las iglesias, incluso quizá de nuestras mismas familias, no son convertidas. Todas estas enseñanzas nos muestran
la importancia del Evangelio y de la conversión bíblica. Todas esas enseñanzas nos hacen ver que es imposible una conversión bíblica, una verdadera conversión alejado del Evangelio. Es el Evangelio, es el conocer el Evangelio, es el escuchar el Evangelio que produce en el corazón del hombre la conversión. Y los que son convertidos van a producir los frutos, las evidencias, las señales de que esto de hecho pasó en sus vidas. Que el Señor nos bendiga y que todo esto pueda ser de hecho real, verdadero en nuestras vidas y en nuestras iglesias para la gloria del Señor Jesucristo. Bendiciones y muchas gracias por la atención de ustedes.